creo que ya todos nosotros pues tenemos una idea de lo que es ser un discípulo de Cristo. Amén. Y como les decía el martes pasado, no es un mensaje popular porque hay que dejar todo lo de este mundo. Amén. Hay que dejar nuestra vida anterior completamente, ¿verdad? Y comenzar una nueva vida. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque traemos como seres humanos una naturaleza humana pecaminosa, una mente carnal inclinada solo al pecado. Amén. Nuestra mente no piensa otra cosa que no sea el pecado. Amén. Pero el Señor hace ese milagro, amén, de cambiar, de transformar nuestra vida, de darnos una vida nueva. Y con su ayuda, nosotros cada día estamos sirviendo, estamos siguiéndolo. Amén. Hemos tomado nuestra cruz. Me ayuda por favor a traer la pizarra. Hice ahí algo que lo vimos el martes pasado. Gracias. Lo vimos el martes pasado. Leímos Romanos capítulo 1, verso 28 al 32, donde el apóstol Pablo nos dice lo que es el ser humano, lo que hay en el ser humano, lo que hay en su espíritu y por consiguiente lo que dirige su vida. El hombre está dirigido por todo esto. Todo esto es lo que hay en la mente humana. Amén. Y es lo que en el capítulo 6, que también leímos, nos manda a crucificar juntamente con Cristo. Aleluya. Así que, como el apóstol Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, porque el yo anterior es esto. Amén. Y esto debe morir para vivir con Cristo. Amén. Amén. Tenemos que vivir una vida nueva, resucitar con Cristo. Y nadie puede resucitar si primero no muere. Amén. Amén. Así que somos crucificados con Cristo, morimos con Cristo y somos sepultados con Cristo para resucitar de nuevo con Cristo. Aleluya. Así que mientras el hombre viejo está vivo, Dios no puede hacer nada. No podemos tener una nueva vida. Amén. Pero cuando morimos al pecado, Dios hace ese gran milagro de nuestra salvación, perdona nuestros pecados y nos da una vida completamente nueva. Amén, Aleluya. amén. Así que Gloria a en Dios. el capítulo 6 estuvimos viendo que hay perdón que tengo un poquito de tos. En el capítulo 6, versículos del 1 al 14 o del 1 al 13, estuvimos viendo que el apóstol Pablo menciona ahí lo que es la crucifixión del hombre viejo, la muerte, la sepultura y la resurrección, que son 4 cosas que tienen que suceder en aquellos que decimos que somos discípulos de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que la cruz, háganle caso que esto es una cruz. Esto tiene que ser como más alto, ¿verdad? Necesito una pizarra normal. Pero esto es escribir solo algunas cosas, lo que cambia acá. Pero les aseguro que hay 2 tantos más de las cosas que he escrito acá, de lo que es el hombre sin Cristo. Amén. Así que si yo dibujara una cruz en alta, la llenamos y quizás todavía necesitamos más espacio, porque el hombre es malo. Amén. El hombre es pecador, el hombre tiene tantas cosas que tiene que dejar, que tiene que crucificar. Pero aquí hay unas cuantas. Amén. Amén. Aleluya. Así que tenemos que morir al viejo hombre, dice la Biblia. Muchos quieren el cielo, pero no quieren morir. Así que para
caminar con Cristo como sus discípulos, tenemos que morir al pecado. Amén. Aleluya. Así que nosotros éramos todo eso. Nosotros éramos todo eso. Y yo creo de que no sé si los que crucificaban los romanos le ponían un nombre en la cabecera, allí arriba, para decir a quién habían crucificado. Pero en el caso de Cristo, por ejemplo, pusieron Jesús Nazareno, ¿verdad? Rey de los judíos. No sé a los demás, la Biblia lo dice. Pero si pudiéramos ponerle un nombre, pongámosle el nombre de nosotros acá. Amén. Pongámosle, yo me pongo aquí Víctor. Amén. Ese era yo. Tiene que morir. Amén. Tiene que morir si quiero tener una nueva vida con Cristo. Amén. Y creo yo de que para que nuestra vida esté en el libro de la vida, primero tiene que estar acá. Amén. Aquí es donde Dios nos conoce a todos nosotros. Primero nos conoce acá. Amén. Y luego vemos nosotros que hay victoria, hay gloria, hay poder para todos aquellos que mueran al viejo hombre. Gloria a Dios. Con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que ustedes entienden esto solamente para asegurarnos. Amén. Que todos hemos entendido. Amén. Lo que somos, lo que éramos antes. Amén. Y a veces se manifiesta algo de esto. Amén. Pero debemos recordarnos que el viejo hombre está crucificado con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 12. Porque hay muchas personas, tanto hombres como mujeres en el mundo, que quieren inventar una manera de andar con Cristo sin morir al viejo hombre. Amén. Amén. Pero el apóstol Pablo dice aquí en Romanos capítulo 12, en Romanos capítulo 12 y verso 1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, amén, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así que somos nosotros mismos los que nos tenemos que presentar. La muerte de Cristo por nuestros pecados es eficaz o efectiva cuando nosotros nos crucificamos con Él en la cruz. Amén. Aleluya. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo es eficaz. Él murió por los pecados de toda la humanidad, pero es eficaz solo para los que se crucifican con Él. Amén. Aunque Él haya muerto por todo el mundo, como dice Juan 3:16, Él murió por todos, ¿verdad? Pero la redención, el perdón de los pecados es eficaz solo para los que se crucifican con Él. Amén. Gloria a Dios. Así que el hombre ha inventado, y eso se llama religión. Amén. Cómo, según ellos, vivir o seguir a nuestro Señor Jesucristo sin tomar una cruz. Amén. Amén. Pero esa religión, el Señor manda que nos presentemos nosotros mismos. Antes era un sacrificio que el sacerdote hacía, pero el Antiguo Testamento habla de lo que habla como en sombras o figuras de lo que más tarde iba a ser una realidad. Amén. Ellos sacrificaban un cordero, un becerro, animales, ¿verdad? Ahora somos nosotros ese sacrificio que dice Romanos. Amén. Que nos presentemos nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que veamos esto, que Dios vino a darnos una nueva vida. A veces nosotros, el ser humano, quiere arreglar algunas cosas, quiere como poner alguna venda, alguna curita, ¿verdad?, en sus defectos, en sus pecados,
¿verdad? Pero Dios no vino, Jesucristo no vino a hacer algunos cambios en la vida del ser humano, sino que vino a que se decida el ser humano a quién le va a servir, cómo quiere vivir su vida, dónde quiere pasar la eternidad. Amén. Así que ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un cambio total, un cambio radical, un cambio completo, no simplemente algunos cambios, sino una vida completamente nueva. Aleluya. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento Yes. vemos nosotros la historia, hay varias historias, vemos por ejemplo la historia del rey Saúl, no sé cuántos de ustedes la han leído, y luego la historia del rey David. Amén. Saúl es el primer rey de Israel. Amén. Y David es el segundo rey que reemplazó a Saúl. Pero cuando vemos el reinado de Saúl, vemos a este hombre que no tiene el mismo amor por la presencia de Dios que tenía el rey David. Amén. No sé si ustedes han notado eso cuando han leído. Amén. Pero él no tiene esa identidad con Dios. Y cuando le dice a Samuel que ore a Dios, dice, órale a tu Dios. ¿Verdad? Diferente a lo que era David. O sea, Saúl representa al hombre según la carne. Amén. Que quiere hacer las cosas a su manera. Amén. Y Samuel tiene que acusarlo al final porque hace tantas cosas malas delante de Dios que Dios lo tiene que desechar. Dios tiene que desecharlo como rey y reemplazarlo por David. Y Samuel, en una de las acusaciones que le hace, lo acusa de obstinación. Amén. Y obstinación es cuando el ser humano piensa que está haciendo lo correcto. Amén. Y no admite que le digan que está equivocado. ¡Aleluya! Según él, lo está haciendo bien. Pero según la palabra de Dios, lo está haciendo mal. Y eso es obstinación. Y aquí por aquí está obstinación. Es una de las cosas que padece el ser humano. No le gusta que se le diga nada. ¡Aleluya! Todos lo están haciendo bien. Amén. Pero parece la palabra de Dios. Para eso viene la palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos. Aleluya. Así que la obstinación puede hacer que perdamos todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es. La que ya nos dio incluso. Amén. Porque Dios nos ha dado muchas cosas a cada uno de nosotros. Amén. Y cosas que falta que nos dé. Amén. Pero las podemos perder como las perdió el rey Saúl, por obstinado. Amén. Amén. Por necio. Aleluya. ¿Verdad? Saúl lo perdió todo. Perdió su familia, perdió reinado, perdió todo por la obstinación. Amén. Y esa es una de tantas cosas que dice la Biblia que tenemos, que teníamos. Pero que a veces pueden persistir y por tanto hay que estar alerta. Si el hombre viejo se quiere manifestar, nosotros le decimos, tú tienes que estar ahí, Amén. crucificado por Cristo. Amén. Es precioso lo que leemos en Romanos. Yo les recomiendo que poco a poco, si es posible, se memoricen estos 13 versículos del capítulo 6. O por lo menos léanlo todos los días. Amén. Capítulo 6 de Romanos, versos 1 al 13, donde se nos habla de lo que éramos antes y del cambio que hubo cuando Cristo nos salvó.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que la cruz es para los que reconocen, amén, que su humanidad, su propio yo egocéntrico, tiene que estar crucificado. Amén. por Cristo. Amén. Aleluya. La cruz, yo le llamo también un lugar de inmunidad. Amén. Cuando nuestro viejo hombre está crucificado en la cruz, nosotros somos inmunes a varias cosas. Amén. Hay muchas cosas que no nos pueden tocar mientras nosotros estemos crucificados en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Somos inmunes al pecado. Amén. Primeramente. Nadie puede pecar si está crucificado. El que peca es porque se baja de la cruz. Aleluya. Así que Amén. Jesucristo no pecó porque Él vivió crucificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que Jesucristo no pecó porque Él vivió crucificado. Cuando los romanos lo crucificaron, fue una manifestación visible, pública, de su muerte y de su resurrección, de su resurrección, porque así tenía que ser para que el mundo lo viera. Pero Jesucristo vivió crucificado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, si usted quiere ser inmune al pecado, permanezca crucificado. Amén. Amén. Con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo vivió con una sola vocación. No vivió para muchas cosas, sino para una sola vocación. Y era hacer la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios era que Él fuera crucificado por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Él dice en Hebreos, he aquí, vengo para hacer tu voluntad. Amén. Amén. Así que esa fue la vocación de Dios. En la cruz nosotros somos inmunes a toda clase de temor. A veces los temores nos asaltan porque no estamos crucificados con Cristo. Amén. Le tememos a todo, a muchas cosas, a la situación actual, a la muerte, ¿verdad? La muerte, pues ya ni se diga, ¿verdad? Nadie se quiere morir. Amén. Aleluya. Pero el apóstol Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es todavía mejor morir, pero si morimos en Cristo. Así es. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, veo yo un caso ahí en el libro de Hechos, donde un profeta con el cinto de Pablo, o la faja, o cincho, tiene diferentes nombres, la faja, ¿verdad? El profeta se ató y dijo, la profecía fue, así dice el Espíritu Santo, al dueño de este cinto le va a pasar esto en Jerusalén. El apóstol Pablo iba para Jerusalén en ese momento. Amén. Pero eso no detuvo al apóstol Pablo. Amén. Él vivió también crucificado. Aleluya. Y él dice, esto que me está diciendo el profeta, no lo dijo así, pero en lo que dijo, eso quiso decir. Lo que me está diciendo el profeta, eso no es nuevo para mí. El Espíritu Santo me lo dice a cada rato. Aleluya. Aleluya. Así que, qué precioso. No hay temores para el que está crucificado con Cristo, aún ni a la muerte. Somos inmunes a las críticas, Amén. a las humillaciones, a las burlas, a las Amén. ofensas. Amén. Amén.
Nos ofendemos muchas veces hasta por las cosas más pequeñas porque no estamos crucificados con Cristo. Si alguien nos critica, hasta allí llegamos haciendo lo que estamos haciendo por las críticas. Las burlas. Dicen cosas que a veces nos humillan. Pero si estamos crucificados con Cristo, somos inmunes a la humillación. Nadie se ofende si está crucificado. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque a un muerto, pues no lo pueden ofender. Usted puede decir lo que quiera de un muerto, que no pasa nada. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Los Gloria a que Dios. estamos crucificados en Cristo, tenemos quien nos defienda. Amén. Amén. Que es Dios mismo. La gloria y el poder de Dios rodea a aquel que está crucificado en Cristo. Yo creo que el que está crucificado en Cristo no hay ni necesidad de decirle a Dios que lo guarde porque Él ya sabe que lo está guardando. En el Antiguo Testamento, en esta historia donde Dios guardaba al pueblo de Israel, a pesar de lo infiel que fue Israel, lo desobediente que fue, porque en eso se distinguió el pueblo de Israel, en lo desobediente, en lo murmurador, en todo eso. Amén. Pero a pesar de todo eso, Dios lo guardó, Dios lo cuidó, era una promesa que los iba a llevar hasta la tierra prometida. Amén. Y lo guardó siempre, aun cuando ellos no se daban cuenta. Dios nos guarda a nosotros, aunque nosotros ni cuenta nos demos lo que Él está haciendo por nosotros. Amén. Y cuando un rey contrató a un profeta que se llama Balaam para que maldijera al pueblo, que no lo pudo maldecir porque Dios lo estaba guardando. Amén. Vemos, yo me pongo a pensar, el pueblo ni cuenta se dio cómo Dios lo guardó. Amén. Y cómo Dios lo siguió guardando, cómo Dios peleaba por Israel y ni cuenta se daba. Y así nosotros recibimos bendiciones, Dios nos protege, Dios nos guarda y no nos damos ni cuenta de lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Yo me siento protegido por el Señor. Amén. Guardado por el Señor. Aleluya. Así que la cruz es un lugar para los que reconocen también que su humanidad es un fracaso para Dios. Porque humanamente, todo hombre, toda mujer, humanamente hablando, es un fracaso para Dios. A menos después de la cruz. Antes de la cruz, todo el mundo es un fracaso para Dios. Después de la cruz es donde Dios nos puede usar poderosamente. Aleluya. Amén. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Solo hasta que hemos muerto y resucitado con Cristo es que podemos ser usados por el Señor. Aleluya. Para su gloria y para su honra. Amén. Así que mientras no reconozcamos que nuestra humanidad, por muchos talentos que usted tenga, es un fracaso para Dios. Dios no lo puede usar a menos de que primero muera y resucite con Él. Y es hasta que resucitamos que nos damos cuenta lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que lo hagan. Aleluya. Pero esas las podemos ver después que hayamos resucitado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es su espíritu el que nos habilita. Veamos una cita ahí en Hebreos, en el capítulo 10. Ayúdenme por favor ahí, hermano Mauricio. Hebreos 10, 19.
Aleluya. Dice la Biblia que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales después de la cruz. Todo esto es mortal, es temporal, es terrenal, pero nuestro cuerpo es glorificado por el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Amén. Es el que nos da vida a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestras esperanzas, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuando nuestro espíritu cobra vida por el Señor, comenzamos a ver lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Dios no recibe ni aprueba el deseo humano por contribuir a la salvación. El hombre hace muchas cosas por tratar de ser salvo, pero Dios ha establecido la manera en que el ser humano va a ser salvo, y es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando alguien tiene un talento y quiere servirle al Señor, este es lo primero que hay que enseñarle. Que tiene que venir a el servicio, que es Dios el que da la capacidad, que es Dios el que le dio el don. Si alguien con un don especial ministra a la iglesia sin haber muerto con Cristo, es algo así como secuestrarlo para que haga algo que él quiere hacer, pero que por no haber muerto con Cristo va a destruir en algún momento la congregación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo pienso que ¿qué pasaría si lo visita un famoso? Amén. Imagínense ustedes el nombre de un cantante famoso. Amén. Que venga y que diga, bueno, aquí falta música, aquí falta esto, aquí falta el otro, ¿verdad? Y yo tengo el talento, yo puedo ayudarles. ¿Qué haríamos? No puede pasar inmediatamente a ministrar. ¿Amén? Tiene que morir su egocentrismo acá. Así es. Y darse cuenta que lo que tiene, Dios se lo ha dado para su Amén. servicio. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Este es un mensaje bien que no es popular. Amén. Como decía el texto de nuestra hermana, tratar de entrar por la puerta angosta. Nadie quiere entrar por la puerta angosta. Amén. Aleluya. El camino es angosto. Amén. Hay dificultades para caminar, para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo al orar en una de sus últimas oraciones: si es posible, pase de mí esta copa, Así es. sin que yo la beba. Amén. Pero
que no se haga mi voluntad, dijo él, que no se haga mi voluntad. Entonces, no hay otra manera. Es en la cruz donde se resuelve el problema del pecado. Amén. Es ahí donde Cristo resolvió el problema del pecado y donde cada uno de nosotros lo vamos a resolver en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Amén. Jesucristo le preguntó al Padre que si había alguna manera de salvar a la humanidad. Así que es viniendo a la cruz de Cristo. Los talentos son necesarios, pero no salvan al mundo. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el poder de Él manifestado en aquellos que ministran. Aleluya. Gloria a Dios. Así que es precioso. La cruz es para los que tienen una visión de lo eterno. Amén. Amén. El que está pensando solo en cosas temporales ve difícil esto. Amén. El que piensa en sus problemas cotidianos, en sus problemas diarios, en sus necesidades diarias, se enfoca en eso y no ve lo eterno, no ve el resultado, lo que hay después, porque no nos quedamos solo aquí, sino hay mucho después, pero hay que ver las cosas eternas, ¿verdad? Mientras no muramos a lo terrenal, nuestra vista va a estar en lo terrenal. Vamos a enredarnos, como decía la lectura, en las cosas de la carne, en vez de las cosas del Espíritu. No vamos a poder agradar a Dios mientras no tengamos una visión de lo eterno. Así es. Solo los que tienen una visión de lo eterno van con gusto y se crucifican. Amén. Se crucifican con Cristo, mueren con Cristo, porque saben lo que hay después. Es como Cristo. Cristo no fue triste a la cruz, Él fue gozoso a la cruz. Muchos piensan que fue llorando, que fue triste, preocupado. No, Él fue gozoso porque después de la cruz había gloria para Él. Aleluya, gloria a Dios. Él iba a heredar el universo, el reino eterno. Amén. Eso es lo que dice Isaías 53. Así es. Isaías 53 dice que, veamos lo que dice. Isaías 53. Aleluya. También el libro de Hebreos, vamos a leer luego. Dice Isaías 53. El 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Por su conocimiento. Aleluya. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El 10 también leamos, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo en la cruz, ¿verdad? Sujetándolo a padecimiento. Y dice ahí: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Amén. Vivirá por largos días, una eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. O sea, después de la cruz iba a haber gloria, iba a haber alabanza, iba a haber exaltación para Él. Amén. Así que hay que tener una visión de lo eterno para crucificarse. Amén. Con Cristo Jesús. Dice en Hebreos dice, no sé si ustedes han visto esta cita, dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Amén. Por el gozo puesto delante de Él, o sea, Jesucristo sabía lo que había después de la cruz. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros, pues, a veces pasamos quejándonos porque las cosas
temporales nos salen mal a veces. Las cosas diarias, las cosas de la vida, las cosas terrenales. Amén. Pero deberíamos de preocuparnos cuando las cosas que tienen valor eterno nos salen mal, ¿verdad? Amén. Pero cuando una cosa temporal sale mal, eso no es nada. No fuimos creados para lo terrenal. No fuimos creados para lo temporal, sino para lo eterno. Amén. Así que está bien que todo lo temporal y terrenal salga bien, pero si algo sale mal, ese no es problema. Amén. Porque no fuimos creados para lo temporal. Amén. Preocupémonos si algo en lo espiritual, en lo eterno, está saliendo mal. Amén. 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 Preocupémonos si salimos a evangelizar y no hay alma, por ejemplo. Amén. Aleluya. Esas son cosas eternas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, él no le tenía miedo a los azotes, esos son temporales. Amén. El propósito por el cual predicaba era eterno. Eso era, se le olvidaba el dolor de los azotes, porque tenía un enfoque en lo eterno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden este punto? Amén. Tengamos una visión de lo eterno y con gusto nosotros vamos a crucificarnos con Cristo, a crucificar el viejo hombre con Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el libro de Hebreos de que todos los hombres, todos los siervos de Dios sufrieron y aún ellos no vieron nada. Pero dice que esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y muchos de ellos murieron en cárceles, murieron martirizados y no vieron aquello que ellos predicaban, aquello que ellos enseñaban, porque tenían una visión de lo eterno. Amén. Y a veces nosotros por eso llamamos las cosas difíciles, porque no estamos pensando en las cosas eternas. Amén. Gloria a Dios. Pero somos ciudadanos, dice la Biblia, de una patria eterna. Amén. No somos ciudadanos de este mundo. Amén. Aquí estamos de pasada. Amén. Somos ciudadanos de la patria eterna. Y por Gloria a consiguiente Dios. tenemos que conocer la palabra. La Biblia es solo una de las partes que Dios dijo. Dios ha hablado desde la eternidad hasta la otra eternidad. Parte de lo que ha dicho lo tenemos nosotros acá, que deberíamos de aprovechar y leerlo y estudiarlo para darnos cuenta cuál es su propósito, cuál es su voluntad como ciudadanos que somos del reino. Amén. Yo no sé si ustedes no eran ciudadanos antes americanos y se hicieron ciudadanos, pero hay un examen, amén, para todos los que se quieren volver ciudadanos americanos. Yo no sé de eso, pero me han contado, amén, de que se pasa un examen para el que quiere convertirse en ciudadano, amén, y tienen que saber no sé cuántas preguntas, quizás 100 preguntas, ¿verdad? Pero el punto es de que para ser ciudadano hay que conocer el reino. Si nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Amén. No es correcto decir que somos ciudadanos del reino y no leemos la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que todo cambia cuando nosotros estamos al otro lado de la cruz. Aquí, del otro lado de la cruz es una cosa, ¿verdad? Si nosotros no hemos crucificado nuestro propio yo egocéntrico, nuestra propia humanidad, todo es diferente, ¿verdad? Nuestra oración es diferente, la adoración, la alabanza es diferente, pero después de la cruz, nuestra oración es diferente. Amén. Porque nuestra relación con Dios es diferente. Él nos conoce. Aleluya. Y entonces nuestra adoración y nuestra alabanza es diferente después de la cruz.
Amén. Aleluya. Voy a llegar hasta acá por ahora y continuamos en una próxima participación. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.